Durante nuestro juego nos toparemos con unos personajes particularmente molestos, los rufianes, los cuales tenemos varias formas de contrarrestar, y en esta ocasión veremos cómo acabar con ellos en la saga Viva Piñata con algunas especies en particular. Estás en City Gamer, un canal de YouTube donde hablamos de videojuegos, y en esta ocasión estamos profundizando en el juego Viva Piñata, por lo que suscríbete para que aprendas más de este título. Comencemos con el video. Conforme vayamos avanzando en el juego y subiendo de nivel, nos toparemos con algunos enemigos, todos comandados por el Dr. Pester, el villano principal de este juego, donde su bandita de rufianes comenzarán a entrar al jardín, provocando alborotos, ya que estos toserán dulces ácidos, abrirán puertas, destruyen muros, plantas y objetos, comenzarán peleas y rellenarán fosos de agua, siendo un dolor de cabeza, ya que conforme más avancemos, aparecerá un mayor grupo y entrarán con más frecuencia, además de que un personaje singular llamado Dastardos entrará a tu jardín atraído por el olor de una piñata enferma para ponerles fin, el cual tiene una relación con estos villanos, ya que se nos explica en el diario del jardinero. Además, el mismísimo Dr. Pester entrará al jardín a darle un palazo a alguna piñata para rompernos toda la esperanza de avanzar, y siempre se va por una salamango o la piñata más rara que tengas. Existen varios métodos para detener o correr a estos singulares villanos, entre los cuales está el sobornarlos con monedas de chocolate, pero no siempre funciona, aunque tenemos la virtud de usar algunas especies de piñatas para que nos ayuden a proteger y ahuyentarlos, por lo que aprendamos cuáles son las más útiles. La primera piñata que veremos es una singular criatura basada en los cuervos, las Crowlas, que son piñatas que tenemos que obtener a partir de la mecánica de las piñatas agrias. Esconden una de las mejores cualidades y que uno puede subestimar por ser pequeñas. Estas tienen la virtud de que si son mandadas con Dastardos, cuando entra al jardín para romper una piñata enferma, podrán distraer a este personaje gótico para que nos dé el tiempo de llamar al doctor y sana a la pobre enferma. No es un efecto que provoque que se vaya, solo lo ralentizará, pero están al principio del top debido a que las Crowlas son un tanto especiales, ya que se entristecen fácilmente si el jardín no les gusta y se harán con mucha más facilidad que otras. La siguiente también se enfoca en detener a Dastardos, y que cumple con la condición de ser primero, una piñata amarga, la Sherbat, la piñata murciélago, que por alguna razón su forma maligna es mucho más impresionante que la amable, las cuales cuando estén en nuestro jardín serán la piñata predilecta durante la noche para mandarlas con el flotante errante para que realice un baile y se distraiga lo suficiente para que el doctor llegue antes a curar a la pobre condenada. Si bien tienen la limitación de la hora del día, estos son mucho más universales y será más difícil que nos abandonen, además de que se obtienen antes. Pero este método de las piñatas que entretienen a Dastardos con el tiempo quedará relegado al obtener la mejora de nuestra pala, que hace que le dé jujuy al canijo y se la piense dos veces al entrar. La siguiente es una piñata que solo apareció en el juego Viva Piñata Trouble in the Paradise, las cuales comienzan como piñatas amargas y ya después de domesticarlas aparecerán en el bioma del desierto. Esas son las Smoripion, unos singulares escorpiones. Estos pequeños especímenes tienen la facultad de ser un dolor de cabeza para los rufianes. Estos se aproximarán a los villanos y le darán un picotazo venenoso en las nalgas para noquearlos, lo cual provocará que caigan al suelo mareados y cuando despierten saldrán corriendo del jardín, siendo una mecánica que te garantizo te divertirá y no te cansarás de ver. De hecho, cuando los tienes querrás que entren al jardín para correrlos. El problema con estos especímenes es que es complicado conseguirlos, ya que la única forma es capturarlos con un cebo. No es difícil, pero hay métodos más sencillos para obtener una piñata guardián en tu jardín. Esta piñata está más alta y cumple el patrón de que al principio es una piñata agria. Nota para el video, la mayoría de las piñatas agrias te proporcionan ventajas contra los villanos, siendo una metáfora para derrotar a sus opresores que experimentaron con ellos. En este puesto se encuentran las Smelba, o la piñata zorrillo. Esta singular especie apestosa, al mandarla cuando un rufián entra, le soplará en la retaguardia una nube verde maloliente. Estos se lo fuman y quedarán desmayados, para después de recuperar la razón, salgan corriendo. Son más fáciles de conseguir, ya que aparecen de forma normal en el jardín. Estarán activos durante el día y es muy divertido gasificar a los rufianes. El problema con estas es que solo aparecieron en el juego Trouble in the Paradise. Esta piñata es muy fácil de conseguir, sobre todo en el juego original, ya que solo tendrás que comprarlas en la tienda de mascotas. La piñata especie llamada Bark Bark, un perrito de raza Scotch Terrier, las cuales se podrán comprar al llegar al nivel 14
14 o atrayéndolas en el juego Trouble in the Paradise. Estos atacarán a los rufianes, pero para ello hay que darles una apariencia más intimidante al colocarle un collar con picos. Estos al mandarlos los atacarán para que salgan corriendo. Debido a que son muy sencillos de conseguir en los 3 juegos, son una opción más aceptable, pero carecen del efecto visual que puedan tener. La siguiente piñata es una que querrás tener en tu jardín todo el tiempo, una vez que las consigas, ya que son muy útiles. El problema es que se nos presentan al principio como una piñata amarga. Esas son las Malowolf, la piñata lobo. Estos, independientemente si los rufianes entran al jardín, si están en tu terreno o si están afuera de tu terreno, serán lo suficientemente intimidantes para que entren, y solo si son lo suficientemente torpes para entrar, pues se llevarán una sorpresa al echárselos encima. Son tan intimidantes que sus ojos se tornan rojos constantemente. Son una de las imprescindibles de tener, y como se obtienen en ambos juegos, es una excelente opción. Estos 2 últimos lugares se ganan los puestos más altos, ya que se enfocan en ahuyentar al villano principal del juego, el Dr. Pester. Esta especie también se obtiene a partir de una piñata amarga, de hecho la más problemática y la de mayor nivel en la saga, una Limoceros, o la piñata rinoceronte, que por desgracia solo salió en el juego Trouble in the Paradise. Ya que la tengamos será un tanque contra Pester, el más molesto de todos los invasores, el cual demolerá todas sus esperanzas por rompernos una piñata. Son grandes, hermosas y muy intimidantes, una piñata que seguro quisieras tener. Y por último tenemos a la piñata legendaria, la única, la indiscutible reina del jardín, uno de los principales objetivos del juego, y el que te hará tener el estatus de jardinero legendario. Una Wyrm, es decir, una Dragonache, una piñata dragón que solo podrás tener una por cada jardinero, y solo se obtiene de una forma tan peculiar, obteniendo su huevo en la mina, las cuales podemos alimentar con otras piñatas y ver todo su esplendor. Evita que aparezcan piñatas amargas, y es una bestia. Nada la puede derrotar, ni tú al darle un palazo, y eso incluye al Dr. Pester, el cual al poner un pie en el jardín, descubrirá el error que ha cometido, ya que ésta irá a darle una paliza para que salga huyendo. Está aquí porque se puede obtener en todos los juegos, jamás perderá contra el Dr. Pester, y solo mírenla, es tan legendaria, por eso cuando puedas obtener una Dragonache, hazlo, te será de mucha ayuda. No te preocupes, pronto traeremos el cómo obtener cada una de estas piñatas para que te diviertas. Aquí están las especies de piñatas que protegen tu jardín y cuáles son las mejores. Si te gustó el video, aquí podrás ver una reseña del juego clásico de Viva Piñata. Aquí verás nuestro último video publicado. Te invito a que te suscribas para que veas más reseñas y videos de videojuegos. Y pásate a mi canal City Animal, donde conocerás animales reales. Nos vemos en un próximo video.